Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés y el día de hoy voy a hacer la presentación del apartado tanto del SQL, la conexión de SQL a Visual Studio y de la capa de datos de Visual Studio. Primero tendremos el SQL en las cuales la tarea nos pide que creemos una base de datos llamada DBTA11. Luego planteemos la tabla que se llama franquicia con la información que nos dan, tanto las propiedades, los campos, el tipo. Y luego hagamos una cadena de conexión que se va a llamar BDEF entidades. Entonces, en la base de datos, lo primero que tenemos que hacer es en nuestra base de datos local, tenemos que irnos a database y crear una nueva base de datos con el nombre que nos aparece, que es DBATA11. Lo pondremos en la parte de acá y se crearía. Luego de esto, recomendación es que directamente de que copies el nombre de la base de datos que estés utilizando. Luego de crear la base de datos, abrimos, desplegamos Database y nos vamos a la base de datos que tenemos. Luego nos pide que creemos la tabla. En la creación de la tabla le damos clic derecho en la carpeta tablas, New Table, y acá pondremos toda la información que nos pide, tanto ID como nombre y todo lo demás. En este caso nos pide que ID sea primary key. Por ende, en la parte de ID le damos set primary key y se estaría poniendo como primary key. Le damos control S de guardar y en tablas estaría guardando la parte de franquicia, como estaría mostrándose en ese apartado, acorde a lo que hemos estado viendo en la tarea número 11. Ahora, para hacer la conexión en Visual Studio, para tener el apartado de capas, de datos diré, se tiene que crear un nuevo proyecto en blanco que se va a llamar Lab 11 y al momento de crearlo simplemente tenemos que agregar un nuevo elemento que en este caso va a ser, bueno, se va a agregar como un nuevo proyecto, pero va a ser de la biblioteca de clases. Para luego, bueno, va a ser la capa, de este caso, de datos. Se va a poner la capa de datos y en la capa de datos recién vamos a tener que agregar nosotros la clase de datos de SQL. En este caso, eso va a ser el nombre. Y acá hacemos la conexión. Esa parte es muy importante, ya que vamos a conectar las tablas y la base de datos que tenemos de la TA11 con el SQL. Y vamos a pasar todas las entities acá. Simplemente conectamos. En caso de que no tuvieras los archivos necesarios, se va a tener que instalar. Luego, en la tarea, nos pide que el nombre de la conexión sea la siguiente. Entonces la colocaríamos en la parte de acá. Y acá estaremos proporcionando la nueva conexión, que la nueva conexión es el servidor bueno, nuestro servidor local. Daríamos un control C y sería un control V. Daríamos aceptar y se estaría conectando. Le damos en framework C.x y acá estaremos seleccionando el nombre de la tabla con la que estaríamos trabajando, que es la base de datos 11. Y antes de eso tendremos que haber puesto ahí las tablas con las que estamos trabajando, porque en caso contrario no se estaría exportando las tablas, sino simplemente estaría haciendo la conexión no se estaría conectando como que la información. Entonces, obviando un poco ese paso, el tema de las tablas, simplemente de la validación o el tema de la conexión de las tablas, que es en el apartado de acá, clase, dates. Hacemos conexiones un poco rápidas. Siguiente. Y acá. Tenemos que darle que la tabla franquicia se tiene que exportar, básicamente. Le damos a finalizar y se va a comenzar a exportar toda la información. Y acá básicamente son validaciones de seguridad para que no haya ningún problema. A continuación voy a explicar el trabajo que acá ya está ya conectado. Como bueno, se podrán dar cuenta, el tema de la franquicia ya acá está conectado con la base de datos. Simplemente expliqué cómo es la conexión de. En la parte de datos lo que tenemos, lo que resalta o lo que tenía que explicar es el tema de las validaciones que tendremos, las funciones que tenemos, que son muy sencillas, que la primera es registrar, que primero es una validación de que se ha registrado correctamente. En caso contrario, pues simplemente se va a retornar en un mensaje. Luego tenemos la parte de eliminar, en la cual vamos a eliminar una data, se podría decir, de la base de datos de entidades de la franquicia.
En caso contrario, bueno, ahí se envía la información. Luego también tenemos la clase de listar, que básicamente es de la base de datos, va a comenzar a listar a todos que empiecen desde la letra A, como se explica en la parte de acá. Luego de eso tendremos el apartado de listar según el inicio de operaciones. Acá de igual manera como en la parte de arriba, se va a comenzar a listar y va a ser ordenado dependiendo de la fecha de inicio. Y luego tendríamos la parte de buscar por dueño, que básicamente es el tema de buscar información, tú metes la información que necesitas buscar y estaría mostrando en pantalla. Bueno, eso ha sido tanto la parte de base de datos, conexión y la parte de capa de datos. Ahora le paso a mi compañero para que siga con la exposición. Buen día, profesora. En esta oportunidad, yo voy a ser el encargado de exponer lo que es la capa de negocios y parte de la capa de presentación, más específicamente lo que es el código del formulario de reportes. Bien, yéndonos rápidamente a lo que es el código de la capa de negocio, pues primero se hace en la parte de referencias un enlace a lo que es la capa de datos, que ha sido explicado previamente por mi compañero, ya que va a coger los datos de este enlace de la capa de datos, bueno, para lo cual se crea un objeto de tipo franquicia, en este caso denominado de franquicia, y se va a registrar o se va a listar en este caso los siguientes métodos, los cuales voy a proceder a explicar a continuación. Si tiene primero lo que es la función registrar, que toma como parámetro un objeto de tipo franquicia, inicializa el estado de esa franquicia por default como activo y va a retornar en este caso lo que es la función registrar. Luego tenemos la función eliminar, tenemos la función listar que va a coger todos los elementos de la lista y los va a mostrar en pantalla, en este caso a través de un data grid, como se verá posteriormente. Luego tenemos listar según inicio de operaciones. En este caso va a realizar un ordenamiento y como su nombre mismo lo dice, va a filtrar la información o va a ordenar según el inicio de operaciones, ¿no? Que ha sido registrado por cada una de estas franquicias. Y luego buscar por dueño, que necesariamente toma como parámetro el nombre de ese dueño y va a realizar una búsqueda recursiva dentro de la lista de franquicias registradas en la base de datos y lo va a mostrar en pantalla, ¿no? Bien, luego pasamos a lo que es la capa de presentación, en este caso reportes. Bueno, inicialmente también viendo lo que es el tema de las referencias, se hace referencias a la capa de negocios y a la capa de datos, que ya que va a coger, va a dar la redundancia, datos de la base de datos que ha sido definida previamente. Bueno, en este caso se hace referencia a través también de esta creación del objeto a la capa de negocios, denominado N franquicias. Bueno, se inicializa lo que va a ser el formulario y luego se establece la función de mostrar. Bueno, ¿qué cosa va a mostrar? Como vemos aquí abajo, la función definida denominada de mostrar. Inicialmente, lo que es el data grid lo inicializa como null. Luego va a hacer una validación, contar la cantidad de franquicias, en este caso, que han sido registradas en la base de datos. Si no encuentra ninguna franquicia, simplemente va a hacer un return, ya que no va a mostrar nada. De lo contrario, si es que encuentra datos en la fuente de la base de datos, pues va a mostrar toda esa lista de franquicias registradas, ¿no? Bueno, posteriormente tenemos lo que es el botón, buscar por dueño, que como lo habíamos visto inicialmente, necesariamente se tiene que poner como parámetro el nombre del dueño. Hace también inicialmente una validación para corroborar que haya datos ingresados por el usuario en pantalla. Si es que no hubiera ningún dato ingresado, se va a mostrar el mensaje debe ingresar un dueño. Caso contrario, pues va a hacer referencia de esa caja de text box, le va a hacer referencia a lo que es el nombre del usuario en este caso, y bueno, se va a mostrar en pantalla el filtro por nombre del dueño,
según lo que se busca, ¿no? En este caso. Luego tenemos la función listar por inicio de operaciones a través de un botón. Simplemente hace referencia a la función que ya mencioné previamente en la capa de negocios. Y por último está lo que es el botón de salir, ¿no? Que ya lo hemos visto ya un montón de veces previamente. Gracias. Ok, ahora pasaré a exponer la parte de formulario franquicia. Empezamos con la definición de la clase from franquicia y después creamos una instancia para la clase n franquicia. Luego, luego creamos un constructor de la clase franquicia, inicializamos los componentes, mostramos la lista, ¿no? de las franquicias. Luego creamos un método para mostrar la lista de las franquicias que consiste en limpiar el data grid y si no hay franquicias salir del método, sino asignar la lista de franquicias al data grid. Luego tenemos el evento registrar que se ejecuta al hacer clic en registrar, ¿no? Verificar, claro, primero verificamos que todos los campos estén llenos, ¿no? Acá están los guiones. Y si no, claro. Verifica que todos los campos estén llenos y bota un mensaje bots, que se debe llenar todos los campos. Y retorna. Eh, claro, la decimal, valoración cero. Esto significa que intenta convertir la valoración a decimal, la valoración que nosotros ponemos del 0 al 100. Luego en este catch, si la conversión falla, o sea, si falla la conversión de decimal, de valoración a decimal, muestra el mensaje, la valoración debe ser un número. Luego, acá creamos una instancia de franquicia con los datos ingresados, ¿no? Acá sale el TV nombre, fecha de inicio. Y con este string llevamos al método registrar n franquicia y muestra el mensaje, el mensaje resultante. Luego actualizamos la lista de franquicias mostrando la data grid. Después tenemos un evento que se ejecuta al hacer el botón eliminar. Claro, verificar que se haya seleccionado, ¿no? la fila para eliminar la fila seleccionada. Si no hay ninguna fila seleccionada, muestra el mensaje y sale del método. Obtenemos el ID de la franquicia y llama al método eliminar de n franquicia y muestra el mensaje. Después actualizamos la lista de franquicias mostradas en la data grid. Lo otro evento que es para reportes, crea una instancia por el phone reportes nada más. Luego tenemos el salir, que es el botón de toda la vida de salir. Luego pasamos al for principal. Este es cortito. Eh, Inicializamos los componentes. Luego tenemos un método de salir, chiquito, un método de salir, el normal. Después tenemos ya, para ver franquicias, claro. Creamos una instancia y muestra el formulario de franquicias. Y eso sería todo. Ahora pasamos a la parte de depuración del código. Ok, y ahora voy a pasar a la parte de depuración. Bueno, acá abrimos el formulario de franquicia. Vamos a escribir franquicia uno. En dueño vamos a poner dueño uno y valor público vamos a poner 80. Y como ves, nos registra correctamente. Ahora vamos a poner la otra franquicia. Solo cambiamos los datos, registramos. Ahora vamos a poner una franquicia más. Cambiamos el número 3 nada más. Y la fecha lo estamos cambiando al 2. Y en valor público, otro dato aleatorio puede ser 95. Ahora vamos a entrar al fondo de reportes. Y como podemos ver, hay una búsqueda por dueño. Si ponemos dueño uno saldría, o dueño 2 pues saldría la franquicia del dueño 2. Ponemos dueño uno saldría la franquicia del dueño uno. Y luego tenemos ordenar por fecha de inicio de operaciones. Como pueden ver, el que sale primerito es el 2 porque es el menor. Luego, si procedemos a eliminar todas las franquicias correspondientes, vemos que se eliminan.
Pero en el SQL, si seleccionamos la tabla franquicia, podemos ver que aún están registradas con su estado correspondiente. Ok, entonces eso sería todo. Muchas gracias.